Hoy voy a presentar lo que es análisis factorial. Primero hay que entender lo que es validez. Validez contesta a la pregunta si realmente estamos midiendo lo que se pretende medir, y la validez se divide en tres: en validez de criterio, validez de constructo y validez de contenido. En este caso, el análisis factorial responde a la validez de constructo, donde pues se busca que los reactivos de un instrumento o los ítems de un instrumento estén fundamentados o estén respaldados por el marco teórico. También, entrando en el análisis factorial, vemos que es un conjunto de estadísticos multivariados y que nos va a servir para reducir, agrupar, categorizar o simplificar respuestas, indicadores, variables, y estos valores, estos indicadores se correlacionan entre sí con el fin de que estos variables o estos indicadores que estamos reduciendo o agrupando sean representativos de haciendo solamente uno, ¿no? Unificándolo. Entonces vamos a pasar al análisis estadístico. Primero le vamos a dar en analizar, en reducción de dimensiones, factor, y vamos a seleccionar todos nuestros reactivos. Aquí, una vez seleccionados, cabe aclarar que vamos a tomar los 48 reactivos que tenemos del instrumento. Aquí todavía estamos considerando todos. Y los vamos a pasar a variables. En variables de selección no vamos a poner nada. Únicamente pasamos los reactivos, las variables sociodemográficas no las tomamos en cuenta. Posteriormente, una vez seleccionadas, nos vamos en descriptivos. Debe estar seleccionado en solución inicial y en matriz de correlaciones en KMO y prueba de esfericidad de Bartlett. Le damos continuar, posteriormente nos vamos a extracción. El método debe estar componentes principales, analizar en matriz de correlaciones, visualización en solución factorial sin rotar, extraer basado en autovalor, y posteriormente en número máximo de interacciones para convergencia. Está en 25, le ponemos en 30. ¿Qué quiere decir esto? Que hace mención al número de rotaciones que va a hacer el programa de la máquina con el fin de encontrar respuestas semejantes, respuestas iguales, y para agruparlas. Le damos continuar, nos vamos en rotación. Está en ninguno, lo pasamos en Varimax, que hace mención a que estamos utilizando distintas variables. En visualización, solución rotada, y el número máximo de interacciones por convergencia tiene 25, le damos 30, que fue el número de rotaciones que pedimos que hiciera la máquina. Le damos continuar. En puntuaciones, después no seleccionamos nada. Y en opciones le damos en valores perdidos excluir casos según lista, y posteriormente formato de presentación de los coeficientes. Le damos tanto ordenados por tamaño y suprimir pequeños coeficientes. Aquí nos menciona valores absolutos bajo que, ¿no? Es decir, está en el punto 10, le vamos a poner punto 35. Y nos dice que los reactivos que estén con su coeficiente menor a 0.35 van a ser suprimidos. Le damos continuar y aceptar.
vemos que se nos despliegan pues distintas tablas, y la primera que vamos a ver es la prueba de KMO y Bartlett. En la primera, en la medida de Kaiser, Meyer y Olkin, tenemos un coeficiente de 0.907. Esta prueba nos menciona que entre más cercano a 1, pues mayor validez vamos a tener, y hace mención a que pues bueno, las respuestas de los participantes que encuestamos realmente pues están correctas a responder el fenómeno que queremos investigar. Es decir, que nuestra muestra pues fue o ha sido la correcta. Después, en prueba de esfericidad, tenemos aproximación de chi cuadrado, grados de libertad y significancia. Tenemos 9141.651, después en grados de libertad 1128 y en significancia .000. Aquí, pues bueno, estas pruebas son como un filtro que nos permiten saber si podemos pasar a el análisis factorial. En la prueba de esfericidad, pues tiene que estar por encima del .05. Entonces, pues bueno, vemos que una vez teniendo la aprobación de estas pruebas, pasamos a lo siguiente. En la primera tabla no le vamos a hacer caso, pasamos a la de varianza total explicada, donde nos dice que entre las 30 vueltas y bueno, rotaciones que hizo la máquina, encontró 10 factores, 10 componentes, que pues bueno, ahí están inmersas las respuestas respecto a los reactivos que son semejantes o que tienen pues algo en común. Vemos que nuestra varianza total hasta este momento con los 48 reactivos es de 62.433. En la columna anterior, en la de total de varianza, nos explica de forma individual por cada factor cuál es su varianza. Posteriormente, ahorita pues no le vamos a hacer mayor caso. En la tabla de abajo, que es matriz de componente, tampoco, sino la de matriz de componente rotada. Una vez aquí, vemos que solo hay coeficientes, más bien cargas factoriales, en uno de los factores. Vemos que, pues bueno, justamente son los 10 factores que mencionamos que arrojó la máquina. Entonces, pues bueno, vemos que empieza por el 26, 18, 30, y justamente es porque nosotros pedimos que lo clasificara de esta forma, ¿no? En relación a la importancia que tienen los reactivos. Es decir, que el reactivo 26 es nuestro reactivo pues más poderoso, o el que responde mejor en nuestro fenómeno de estudio, y pues vemos que únicamente tiene la carga factorial en el factor 1, lo que quiere decir que pues bueno, va a ser parte, ese reactivo va a conformar el factor 1, y así vamos viendo con el resto de reactivos, el 18 igual, el 30, vamos bajando hasta el reactivo 32. En el reactivo 32 vemos que tenemos dos cargas factoriales. La primera es 646 y la otra carga factorial, que está en el factor 9, es de .408. Entonces aquí lo que vamos a hacer es elegir solo un factor. Vamos a elegir la carga factorial que sea mayor y lo vamos a situar en el factor donde corresponde. En este caso es mayor el .645, entonces el reactivo 32 lo vamos a dejar en el factor 1. Esto lo vamos a hacer con el resto de los reactivos. Como vemos, pues aquí ya no están en el factor 1, sino en el 2, justamente porque pues bueno, tiene semejanza entre sí, ¿no? En el factor 2. Y al final vamos a ver que tenemos, en el caso del reactivo 12 y el 9, únicamente dos
dos cargas factoriales o estos dos reactivos pertenecientes al factor 10. Entonces, como criterio vamos a decir que para que se tome en cuenta esos reactivos o ese factor debe de tener más de 3 reactivos en él. Entonces, bueno, es decir, el 12 y el 9, por tener solo 2 reactivos en el factor 10, se va a eliminar este factor. Esto pasa igual, por ejemplo, con el factor 9, que nada más tiene el 20. Y bueno, entonces vamos a dejar únicamente los factores que tengan más de 3 reactivos. En este caso, pues bueno, yo tengo que el factor 1 tiene 15 reactivos, el factor 2 tiene 10, el factor 3, 4, el factor 4 tiene 5 reactivos, el factor 5 tiene 3 reactivos, el factor 6 únicamente tiene 2 reactivos, entonces pues lo vamos a eliminar, y el factor 7 tiene 3 reactivos. Entonces el 8, 9 y 10 también se eliminan porque no cumplen con las condiciones que dijimos. Y pues vemos que se nos van a eliminar 8 reactivos. 2 del factor 6, 2 del factor 8, 1 del factor 9, 2 del factor 10 y hubo un reactivo, el 21, que estuvo por debajo del punto 0.35 y también, bueno, vemos que no se encuentra agrupado con ninguno de los otros reactivos y en ningún factor. Entonces, por lo tanto, también eliminamos ese reactivo, lo que quiere decir que nos quedamos con 40 reactivos. Una vez mencionado esto, que nos quedamos con 40 reactivos, vamos a ver que también nos quedamos con 6 factores. Nos quedamos con el 1, 2, 3, 4, el 5, pero el 6 lo eliminamos y tomamos el 7. El 7 si lo consideramos, entonces el 7 pasa a ser el 6. Vemos que hasta el factor 5 tenemos una varianza total acumulada de 46.721. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, la varianza total acumulada pues es la sumatoria de la varianza por cada factor. Entonces, pues bueno, hasta el 46.721 todavía lo tomamos, que es la suma hasta el factor 5, y ahora vamos a sumar la varianza del factor 7 para que nos dé una varianza total de todo el instrumento por estos 40 reactivos de 50.05. Entonces, bueno, hasta aquí lo que tenemos que hacer es, pues bueno, esta descripción, donde, pues bueno, después de analizar las pruebas de KMO y la de Bartlett, pues bueno, nos permitió proseguir al análisis factorial y una vez obtenido pues vemos, o bueno, describimos que solo nos quedamos con 40 reactivos. Eliminamos 8 de ellos y pues bueno, explicamos la varianza que tienen pues a nivel ya los 40 reactivos, todo el instrumento, y pues bueno, también cada uno de ellos por factor. Entonces, bueno, una vez teniendo esto, regresamos a la tabla de matriz de componente rotado, donde tenemos que ver y ya juntar los reactivos que pertenecen al factor 1, al factor 2, al factor 3 y así sucesivamente. Para ver, tenemos que ver en qué es lo que coinciden. Por ejemplo, el reactivo 26 dice: en mi opinión, la existencia del mundo como se conoce se debe a la voluntad de Dios. Y el reactivo 18 dice: a mi consideración, el hombre debe buscar la guía de Dios al tomar cada decisión importante en su vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar todos estos reactivos que pertenecen a cada factor
para poder darle una descripción sobre lo que es el factor, sobre lo que trata y sobre lo que nos quiere decir. En este caso también lo tenemos que nombrar. Por ejemplo, el factor 1 yo lo nombré como Dios, guía y creador. Factor 2, método y conocimiento científico. Factor 3, contrastación de conocimiento. Factor 4, ciencia, la solución de problemas. Factor 5, objetivo de la ciencia. Y factor 6, complejidad y diversidad. Entonces, pues bueno, ya es así como vamos a nombrar a los factores. Y pues bueno, lo que vamos a hacer justamente es eso. En la primera tabla, mencionar las varianzas, tanto por cada factor, ya mencionando con los nuevos nombres, y también pues la varianza total acumulada. Posteriormente, pues vamos a sacar otros datos que se van a agrupar a esa tabla. Después, lo que vamos a hacer, como ya mencionamos, ya no vamos a trabajar por reactivo, vamos a trabajar ya por factores. Entonces nos vamos a nuestra vista de variables, nos vamos a la pestaña de transformar y le damos en calcular variable. Aquí, pues bueno, nada más voy a tomar el factor 5 y el factor 7 que tienen 3 reactivos para pues agilizar este proceso. En variable de destino ponemos factor 5, que es el que vamos a sacar, sin espacios. Y en expresión numérica le damos clic y seleccionamos el paréntesis. Vemos que el factor 5 se comprende al reactivo 2, lo seleccionamos y le damos en la flecha, le damos más, después el reactivo 22, lo seleccionamos, lo pasamos con la flecha, le damos más e introducimos el último reactivo que es el 5. Igual lo seleccionamos, lo pasamos y ahora nos salimos del paréntesis y lo dividimos. Seleccionamos en la diagonal y lo dividimos entre el número de reactivos, en este caso fueron 3, y le damos a aceptar. Vemos que al final de los resultados nos genera una formulita y volvemos a hacer el mismo proceso. Transformar, calcular variable y ahora factor 7. Borramos lo que viene en la expresión numérica y hacemos el mismo procedimiento. Pasamos el reactivo 23, bueno, primero los paréntesis, el reactivo 23 más el 43 más el 16. Lo pasamos y también lo dividimos. Entonces, igual se nos genera